Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo artesano dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia y a la creación de videos y a cuidar niños pequeños, a pasar coleto, a lavar, a planchar ropa ajena, etc. Este es el capítulo 15 dedicado a la restauración del amplificador Sansui AU9900. Pero como les conté en el video anterior, les voy a mostrar este Sansui AU11000 como ejemplo de cómo era originalmente el preamplificador, porque al 9900 lo han soldado por completo y es muy difícil, fastidioso y se corre el peligro de volver a cablearlo mal, desconectar todos y cada uno de los cables que interconectan las tarjetas del preamplificador para podérselos mostrar completamente desarmado y ver la ciencia de por qué lo habían hecho en forma completamente modular y cómo eso hace posible que su puesta a punto y su reparación sean convenientemente más sencillas. Este 9900, vamos a suponer que este es el 9900 porque comparte el preamplificador con el 10000 y el 11000, tiene la curiosa particularidad de ser, insisto, completamente modular y hoy vamos a ver el recorrido de la señal entre cada una de las tarjetas que lo conforman. Me pareció uno de los diseños más curiosos y por supuesto el preamplificador CA2000 y CA3000 son bastante más complicados que este montaje en particular. Como yo les había contado en el capítulo anterior, la señal que sale del conjunto de selectores, que es el selector de entrada, los bucles de grabación y la entrada directa para el tuner, va a esta tarjeta que está aquí abajo, porque en esta tarjeta está el control de balance, el control de modos y de ahí salta a la primera unidad de amplificación. Vamos a ver cómo es esa tarjeta. Esta primera tarjeta tiene un montón de circuitos incorporados en ella, pero tiene dos funcionalidades completamente diferentes. Vamos a hablar de la primera. La primera funcionalidad es el control de balance y el selector solo canal derecho, solo canal izquierdo, ambos canales juntos, ambos canales por separado o ambos canales invertidos. Es decir, lo que suena en el canal derecho al canal izquierdo y lo que suena del canal izquierdo al canal derecho. Eso sirve para calibrar los altavoces, para saber si están en equilibrio, etc. Pero bajo condiciones normales dejaremos el set siempre puesto en estéreo normal. Por detrás podemos ver finalmente los conmutadores que permiten hacer eso, que son este que es el selector rotativo de modos y este que es el control de balance, que es un potenciómetro doble sencillo. Aquí tenemos el puente de la señal de entrada y aquí tenemos el puente de la señal de salida de esta parte del proceso. El resto de la tarjeta lo vamos a ver en un momento. Pero quiero que vean que es tremendamente sencillo porque la tarjeta la puedo desconectar completa y puedo trabajar con ella aparte, lo cual simplifica enormemente el proceso de restauración que vamos a hacer en el 9900. En este equipo AU11000 no, porque no se ha dañado, porque no tiene ningún componente fuera de valor, aunque sí es posible que terminemos cambiando alguno que otro condensador que esté fugando corriente, pero no es el caso. La siguiente tarjeta en el paso de señal es muy importante. Trae tres controles. El primer control es el atenuador en tres pasos: menos 0, menos 10 y menos 20 decibeles. El segundo control es el control de volumen, que es este taco que está acá atrás, que es el atenuador calibrado. Eso lo podemos ver aquí en el panel frontal. Este es el control de volumen, que es un atenuador calibrado. Aquí tenemos los tres pasos: 0, menos 10 y menos 20 decibeles. Y el selector de funciones. De esta tarjeta sale un montón de cables que van a las diferentes partes del equipo y les voy a contar por qué y cómo. El resto de las partes, es decir, las conexiones de entrada, el selector de fuente, el bucle de grabación, su asistente y el selector de tuner, y la otra tarjeta que les mostré hace un momento, esta tarjeta que está acá, que tiene el selector de modo y el control de balance, son pasivas.
No tienen amplificación, simplemente son conmutadores para seleccionar. Son este conjunto que está acá. Selector de entrada, tuner, bucle de grabación, el segundo control del bucle de grabación, el selector de modos, normal, estéreo, reverse, etc. y el control de balance. La primera unidad que tiene amplificación es esta. La señal se recibe con estos dos condensadores de poliéster metalizado de 0.47 microfarad y va a estas dos unidades de amplificación. La primera está formada por este diferencial, la otra es exactamente igual, mírenla. Aquí podemos ver la etapa de amplificación del otro canal. Tiene un par diferencial con dos transistores seleccionados de fábrica que tienen el mismo voltaje base emisor y la misma ganancia en corriente HFE para tener la mínima distorsión. Y le siguen dos transistores que forman todos juntos un bloque semejante a un amplificador operacional, que es la primera parte que tiene ganancia. Este circuito tiene toda la ganancia de este preamplificador. Ninguna otra parte tiene ganancia. La señal que recibe, de unos 150 milivoltios, se convierte en una señal de 1.5 voltios RMS, unos prácticamente 4 voltios de pico a pico. Su ganancia entonces es de unos 20 decibeles, lo normal. Y está este selector que está acá. ¿Y qué hace este selector? Este selector permite hacer pasar la señal desde aquí directamente al puente de potencia, a estos cables que están acá. Dense cuenta de que esos cables del puente de potencia salen directamente de esta tarjeta. O permite hacer pasar la señal por el control de tonos, el control de bajos, medios y agudos que veremos en un momento. O permite hacer pasar la señal también por el control de tonos y adicionalmente por la tarjeta que tiene los filtros subsónico y ultrasónico. Lo interesante de este preamplificador es que nos permite conmutar y no utilizar el pre completo. En el resto de los equipos no se puede hacer. Pero en los amplificadores Sansui 7700, 7900, 9900, 10000, 11000 y 20000, eso es posible y les voy a enseñar este conmutador, pero acá en el panel de control. Mírenlo, aquí está. Tono y filtro. DeFit es solamente utilizar esta unidad de amplificación. Filter Only es utilizar el filtro subsónico y ultrasónico, que son estos que están acá. Y Filter más Tone es activar el filtro subsónico y ultrasónico más el bloque de proceso de señal que tiene el control de bajos, medios y agudos, que es el que vamos a ver justo ahora. Curiosidades. Todos los equipos electrónicos, por lo menos de audio de alta fidelidad, tienen más de una fuente de alimentación, es decir, más de un voltaje para alimentar el equipo. En el caso, por ejemplo, de ese deck de cassette que tenemos enfrente, el CTF-8080 tiene dos fuentes de alimentación. Una que alimenta a la unidad de amplificación, la que graba y reproduce la cinta, y otra que alimenta a la unidad de transporte, el mecanismo que mueve la cinta del cassette. Esto lo pueden ver con mayor detalle en los capítulos que dediqué a la grabación magnética de la serie principal de este canal, que es cómo armar un sistema de alta fidelidad. Creo que son los capítulos 37, 38, 39 y 40. Pero los amplificadores de audio también tienen dos fuentes de alimentación, una para la etapa de potencia y otra para el preamplificador. Eso se nota claramente en este Sansui AU11000 del catálogo de 1975. Tiene dos partes, la etapa de potencia detrás de la lámina del blindaje o la pared de fuego, y la etapa de preamplificación que está delante de la pared de fuego. Estoy llamando a la pared de fuego a esto que está aquí, como si esto fuese la cabina y esto fuese el motor. Aquí pueden ver claramente dónde está el transformador toroidal, en realidad el blindaje del transformador toroidal, y la fuente de alimentación de la etapa de potencia. Una fuente de alimentación en un equipo analógico como este tiene un transformador de baja frecuencia, como este que trabaja a la frecuencia de la red eléctrica, 50 o 60 Hz, el puente rectificador de 4 diodos que está aquí abajo, y los capacitores de filtro, que en este caso es una fuente casi doble simétrica. Tiene dos filtros para alimentar al canal derecho y dos filtros para alimentar al canal izquierdo. Estos capacitores, como yo he mencionado un montón de veces, son unas piezas especiales que soportan alta voltaje, que soportan alta corriente y que soportan alta temperatura. Pero para la fuente de alimentación de los preamplificadores,
y aquí podemos verla porque está escondida aquí adentro, suelen utilizarse capacitores convencionales de 1 ampere. Antiguamente venían etiquetados, contaba mi profesor de electrónica, como por ejemplo 50 voltios vatios, es decir, 50 V y después una W, que ahora no se usa. Eso significaba que si la potencia es igual al voltaje, son capacitores de 1 ampere. Pero eso no siempre es suficiente. Ya en esta serie Sansui se dio cuenta de que utilizar capacitores convencionales para filtrar la fuente de alimentación del preamplificador era insuficiente. Y de hecho la fuente de alimentación de este equipo está filtrada varias veces. Les voy a contar. Abajo está la primera parte de la fuente de alimentación. Y la primera parte de la fuente de alimentación tiene el banco de fusibles, el puente rectificador y los filtros. Y esos dos condensadores negros que están allí, ¿qué están haciendo? Vamos a ver. Si vemos nuevamente el amplificador, pero por debajo, vamos a reconocer los componentes. Aquí están los módulos de potencia, acá está el transformador y aquí está la tarjeta que lleva los fusibles de protección y los puentes rectificadores de 4 diodos, 2 diodos y 2 diodos montados en disipadores de calor, que son la primera parte de la fuente. Del otro lado están los capacitores de filtro que están atornillados a esta tarjeta. Pero ahora lo que nos interesa es la tarjeta de la fuente de alimentación del preamplificador. Aunque aquí en realidad hay más de una fuente de alimentación. Como se darán cuenta, también está el circuito de protección, porque aquí podemos ver el relé que hace el circuito de protección. El relevador, nunca en castellano relay, eso no existe, relevador. Si nos acercamos acá un poco, podemos ver el detalle de la fuente de alimentación del preamplificador. Aquí están los cables que vienen del transformador, aquí está el banco de fusibles, aquí escondido están los puentes rectificadores y aquí están los filtros de la fuente principal. Estos filtros de la fuente principal vamos a darles la vuelta para ver si podemos ver el valor por alguna parte, porque realmente hemos quedado de espaldas a ellos. Miren, son 470 microfarad por 80 voltios, pero son condensadores de 1 ampere. Eso limita el ESR que el fabricante ha podido colocar en ellos para que el filtrado sea el óptimo. Estos capacitores, este tipo de fuente de alimentación la comparten todos los amplificadores estereofónicos del año 73 al año 78. Después se utilizaron fuentes distintas. Y Sansui se dio cuenta en pruebas de que esos capacitores que son de alta calidad, porque son ELNA, eran insuficientes. ¿Y qué se le ocurrió hacer? Se le ocurrió hacer esto. Mírenlos. Esos condensadores de 100 microfarad por 80 voltios están colocados en paralelo con los condensadores de arriba de 470 microfarad también por 80 voltios y también en paralelo con estos condensadores que son de cerámica para filtrar el ruido de alta frecuencia. En los diseños de Yamaha siempre prefirieron colocar condensadores en paralelo o una red de filtro en pi. Ya les voy a contar cómo es una red de filtro en pi. Yo les he contado siempre que la electrónica que ustedes pueden conocer, que se aprende en la universidad o en los cursos o en cualquier otro nivel intermedio de capacitación convencional, no es la electrónica para audio. Ambas cosas son distintas. Una fuente de alimentación DC convencional de la que puede traer cualquiera de los equipos que ustedes conocen se hace de esta forma. Aquí muy rudimentariamente para que se entienda. Este es el enchufe, el switch que prende el equipo, el primario del transformador adecuado al voltaje de la red local, el laminado de hierro que funciona de núcleo, el secundario adecuado al voltaje que necesito, el puente rectificador de 4 diodos, no pinte una fuente partida para no confundir a nadie, supongamos que es una fuente simple, y un capacitor que hace el filtro. Aquí vamos a conseguir un voltaje más o menos parejo DC. Con eso se puede alimentar una lámpara, unos LED, un circuito sencillo, un motor, etc. Pero no se puede alimentar un amplificador de audio, porque aquí va a estar una buena parte del ruido de la red eléctrica y una parte del rizado de esta fuente de alimentación, que siempre es excesivo para alimentar a nuestro equipo. ¿Qué se hace? Una solución es no dejar este capacitor solo. Por cierto, no vale la pena poner un capacitor infinitamente grande, eso no sirve. Una solución, por ejemplo, de Yamaha, es utilizar un filtro en pi. ¿Y cómo es un filtro en pi? Esto, por supuesto, no es una idea de Yamaha. Esto es una idea de los viejos amplificadores valvulares a los cuales le vamos a dedicar un capítulo para contar cómo eran sus muy curiosas fuentes de alimentación y cómo después la gente de Macintosh heredaría ese tipo de fuente de alimentación para todos sus equipos de transistores.
Esto es una fuente en pi. Tiene el primer capacitor, una resistencia que junto con un segundo capacitor forman un filtro pasabajo de primer orden con una pendiente de 6 decibeles por octava que se come un poco el ruido de la red eléctrica. Y entonces aquí se puede conseguir un voltaje lo suficientemente limpio para después regularlo y estabilizarlo. Pero el truco que ha utilizado Sansui en este amplificador es muy curioso. Han colocado un capacitor en paralelo aquí. Disculpen el dibujo, pero bueno, este es otro capacitor. Al colocar dos capacitores en paralelo al principio, se logra reducir el ESR equivalente. Hubiese sido ideal que los dos fueran del mismo valor, por ejemplo 220 o 330 microfarad, pero han puesto uno de 470 y el otro de 100. Pero el efecto es el mismo. Comerse los componentes armónicos de alta frecuencia, es decir, para una red de 60 Hz, aquí tengo 120 Hz, 240, 480, tengo un montón de armónicos pares e impares. Pero los armónicos pares y sobre todo los armónicos de alta frecuencia, en medida de lo que corresponde, fastidian mucho a la fuente de alimentación y meten un ruido que es muy difícil de remover después. Por eso se usa este truco. Lo que yo quiero contarles con todo esto es lo siguiente. El diseño de este amplificador no es de una cara bonita, ni de ninguno de los amplificadores de Sansui. Todos estos amplificadores tienen trucos de electrónica analógica para conseguir el menor ruido de fondo posible. Y eso es particularmente curioso en el diseño de la fuente de alimentación de este amplificador que está aquí. El Sansui AU888 tiene una fuente de alimentación semejante a la de un amplificador valvular, con varios filtros en pi en cascada que permiten obtener un voltaje particularmente limpio. ¿Y por qué tiene que ser un voltaje limpio? Aunque no es una fuente de bajo ruido, porque eso todavía no existía. La fuente de bajo ruido la introduce Sansui recién a la llegada del 717. Eso es importante porque amplificar la pequeñísima señal, la pequeñísima señal que viene del plato tocadiscos, es decir, la entrada fono, requiere amplificar una señal tan pequeña como 250 microvoltios, sí, microvoltios a 20, 30 y 40 Hz. Frecuencias tan bajas que coinciden justamente con el ruido de la fuente de alimentación. Por eso es particularmente importante que la fuente sea muy limpia, que a 1 kHz tenemos 2.5 milivoltios, pero a 20 Hz tenemos 20 decibeles menos, y 20 decibeles menos es una décima parte, y una décima parte son 250 microvoltios. Amplificar señales tan minúsculas como esas requieren de fuentes de alimentación realmente muy bien planificadas. El módulo de control de tonos de este amplificador tiene dos partes. La primera parte es el control de bajos agudos tradicional como el de todos los amplificadores. Aquí podemos ver el puente de entrada y este es el puente de salida. Acá vemos el conjunto de multiselectores, porque no son potenciómetros, que permiten seleccionar el conjunto de resistencias que corresponde, que están integradas allá adentro en la baquelita, para ajustar la cantidad de retroalimentación negativa del circuito y así ajustar la cantidad de bajos y agudos que vamos a tener. Dense cuenta de que es un control de bajos para el canal derecho y otro para el canal izquierdo, un control de agudos para el canal derecho y otro para el canal izquierdo. Tiene amplificación, porque aquí se puede ver el par diferencial de cada lado y el transistor ganador de voltaje de cada lado, más los capacitores de acople. Pero no tiene ganancia en voltaje. La ganancia en voltaje es unitaria, porque el único elemento que tiene ganancia en voltaje es esta tarjeta que les mostré al principio. Solidario junto con ella está esta tarjeta que tiene los selectores para elegir la frecuencia de corte. Si nosotros acá damos la vuelta, nos vamos a dar cuenta cómo están conectadas ambas tarjetas. Pero este no es todo el control de tonos. Al control de tonos le falta una segunda parte, y esa es esta que está acá. El control de medios, que como se darán cuenta, puede tomar la señal desde la tarjeta principal a la que siempre está conectada y entregará la señal a la entrada del control de tonos a través de este selector, y del control de tonos retornará nuevamente a la tarjeta. Este es el control solamente de medios, que es una unidad de amplificación estereofónica separada. Podemos ver nuevamente el doble potenciómetro,
que permite seleccionar la cantidad de medios del canal derecho y del canal izquierdo por separado, y su unidad de amplificación formada por unos pares diferenciales integrados más el transistor ganador de voltaje y los capacitores de acople. Esos capacitores son los que vamos a cambiar, no en este equipo, sino en el 9900 que estamos tratando de restaurar. Esta es la forma en la que funciona este circuito. Pero me falta comentarles un detalle adicional, que es el filtro subsónico y ultrasónico, que lo veremos en el siguiente capítulo de esta serie. Quería mostrarles cómo era originalmente este conjunto antes de empezar a repararlo. Nos vemos en el capítulo 16 o 17. Saludos y suerte.